Pues nada, bienvenidos. Estimados compañeros y compañeras, un placer daros la bienvenida a esta jornada sobre el abordaje terapéutico de la enfermedad de Parkinson, un espacio de formación, de reflexión y de encuentro entre profesionales que día a día dedican su labor a mejorar la vida de las personas con discapacidad. El Parkinson, como muchas otras condiciones neurológicas, nos recuerda la importancia de un trabajo conjunto, coordinado y centrado en la persona. Desde nuestros centros somos testigos del valor que tiene cada pequeño avance, cada gesto de autonomía, cada momento de bienestar, logrado gracias al esfuerzo compartido de equipos comprometidos. Esta jornada nos invita a profundizar en los distintos enfoques terapéuticos que contribuyen al tratamiento integral de la enfermedad, desde la fisioterapia, la terapia ocupacional, el apoyo psicológico, hasta estrategias de comunicación, atención social y acompañamiento familiar. Todos ellos son pilares fundamentales en la atención a las personas con Parkinson y en la promoción de su calidad de vida. Para CESIE, la apuesta por este tipo de jornadas es un compromiso firme por el sector y por sus trabajadores y trabajadoras. Esperamos que este encuentro sea una oportunidad para seguir aprendiendo, compartiendo experiencias y reforzando el espíritu de colaboración que caracteriza a los centros de discapacidad. Porque acompañar, cuidar y empoderar a las personas que atendemos no es solo una tarea profesional, sino también una forma de compromiso humano y social. Le doy ahora la palabra a Paco Estevez, organizador directo desde Extremadura de esta jornada, para que comparta unas palabras con nosotros. Hola, buenas tardes. Yo estoy muy orgulloso de poder presentar a una asociación que trabaja el Parkinson desde hace ya unas décadas, que se ha interesado, se ha involucrado en poder cuidar a este tipo de patología y sobre todo porque, bueno, trabaja gente que conozco, gente que he podido conocer con bastante ahínco y su forma de trabajar. Tenemos que lamentar que la terapeuta ocupacional no va a poder estar con nosotros esta tarde por problemas familiares bastante urgentes, pero vamos a tener una amalgama, un buen abanico de cómo se trabaja el Parkinson y unas buenas maneras, unas buenas prácticas en este compartiendo experiencia. Por eso, no en vano, no me quiero alargar más, quiero presentar a Noelia Pavón, que es la directora técnica de la asociación desde hace 5 años, responsable de la gestión de los servicios y de los recursos humanos de esta entidad, licenciada en psicología y con un máster general en psicología general sanitaria. Noelia, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Que yo, que es Parkinson Extremadura en Parkinson Mérida. Buenas tardes, Paco. En primer lugar, muchas gracias a las personas que están hoy asistiendo de forma online, nos están viendo. Y antes de nada, quería dar las gracias al FESIE por esta invitación, por esta oportunidad que nos brinda a la Asociación Regional de Parkinson Extremadura, por poder dar un poco de visibilidad a nuestro trabajo, a la labor que hacemos, los recursos que podemos ofrecer a este colectivo que tan importantes son. Y bueno, paso a explicar un poco qué es la asociación, a contextualizarla, a dar un poco de introducción. Vale. Pues en primer lugar explicar un poco quiénes somos. La Asociación Regional de Parkinson de Extremadura, como bien indica su nombre, tiene un carácter autonómico. Tiene un ámbito de actuación a nivel de toda la comunidad de Extremadura y tenemos presencia tanto en la provincia de Cáceres como en la provincia de Badajoz. Tiene una larga trayectoria de 20 años, que eso pues, nos ha dado lugar a poder estar declarada de utilidad pública y a tener pues, el sello de calidad y tener un centro de referencia reconocido a nivel sociosanitario en la ciudad de Mérida. El fin que pues, perseguimos en esta entidad consiste en la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por la enfermedad de Parkinson, así por otras enfermedades neurodegenerativas y de todo su entorno familiar. Y bueno, nuestra entidad pertenece a diferentes entidades y organizaciones, como puede ser la Federación Española de Parkinson
o COCENFE, y también formamos parte como miembros de la Plataforma de Voluntariado de Extremadura y de la Plataforma de Voluntariado de Mérida, con las que pues colaboramos y participamos activamente en diferentes acciones que llevan a cabo. Al ser una entidad sin ánimo de lucro, pues como todas tenemos una financiación, por un lado, tanto pública, de los organismos y las entidades públicas de la Comunidad de Extremadura, principalmente de la Junta de Extremadura y de las diputaciones de ambas provincias, y pues también financiación privada, como puede ser de Fundación 11 o de la Caixa. ¿Qué hacemos en nuestra entidad? Bueno, pues tenemos diferentes servicios y recursos que los he querido un poco agrupar en bloques para que se entendieran mejor. Por un lado, tenemos el servicio de información y orientación, que es un servicio que se realiza a través del perfil de una trabajadora social y de las áreas de administración y dirección, donde, pues bueno, el objetivo es acompañar y apoyar a los afectados y a todo su entorno familiar en las enfermedades neurodegenerativas y la enfermedad de Parkinson. Y también, por otro lado, tenemos un asesoramiento y una orientación sobre los servicios que contamos en nuestra entidad, así como los recursos de la dependencia y de la discapacidad que podemos pues encontrar en nuestra comunidad autónoma. Otro bloque importante de servicios y recursos es el que vamos a presentar hoy aquí, el servicio asistencial de Parkinson, que consiste en una intervención terapéutica a nivel integral, donde están implicados 4 áreas de terapia, que, bueno, no voy a explicar porque las van a ir explicando más detenidamente cada uno de los terapeutas hoy. Y el servicio en sí, las características, pues la explicará la coordinadora más adelante. Otro bloque de servicios que podemos ofrecer son los recursos a la dependencia que están acreditados, ¿vale? Son unos recursos que están destinados a cualquier patología asociada a una dependencia, no son exclusivamente de Parkinson, con los que contamos con un centro de día acreditado con 28 plazas, donde, pues bueno, tenemos diferente programación, y está especializado en el deterioro cognitivo. Por tanto, podemos encontrarnos con diferentes patologías asociadas, pues, a ese deterioro cognitivo. Por otro lado, tenemos promoción de autonomía, el servicio de promoción de autonomía acreditado por el SEPA, donde se imparten unas sesiones individualizadas en las áreas de terapia ocupacional, fisioterapia, logopedia, estimulación cognitiva y psicología. Y otro de los recursos acreditados de dependencia con el que contamos es la de ayuda a domicilio. La ayuda a domicilio es un servicio que podemos ofrecer a nivel regional en toda la comunidad. Y bueno, fuera de estos servicios también tenemos el bloque de proyectos sociales y de voluntariado, que son pues igual de importantes que el resto, porque a través de ellos pues se realiza mucho trabajo de sensibilización, de concienciación en la población general. Se hacen muchas formaciones tanto a población que están asociadas al área sociosanitaria como a población en general y a familiares. Y se realizan también diferentes acciones y actividades relacionadas con la integración social del colectivo de Parkinson, ofreciendo pues actividades de todo tipo de índole, de sociales, comunitarias, deportivas, donde pues la labor del voluntariado también es muy importante. Por eso hacemos también esa promoción de voluntariado a través de proyectos como Tus acciones cambian vidas, donde ofrecemos pues ese apoyo y ese acompañamiento en actividades sociales que se ven más limitadas a la hora del avance de la enfermedad de Parkinson. Bueno, estos son los 4 bloques un poco de nuestros servicios y nuestros recursos que podemos ofrecer desde la entidad. Y para acabar, simplemente decir dónde estamos, dónde nos encontramos. Tenemos una sede central y principal que está en la ciudad de Mérida, la calle Madre Remedios Rodríguez, que es donde se gestiona todo a nivel administrativo, ¿vale? Donde se reciben todas las demandas, bien a través de teléfono, a través de nivel telefónico o por email o presencialmente, ¿vale? A raíz de esta sede se organiza todos los servicios. Y aparte tenemos unos puntos de atención terapéuticos en el servicio asistencial de Parkinson que se distribuyen por toda la comunidad
como en la ciudad de Badajoz, en Cáceres, en Montijo y en Villafranca, donde se realiza exclusivamente la atención terapéutica del afectado de Parkinson. Aparte, pues bueno, tenemos nuestros canales de difusión y de redes sociales en Facebook, Instagram e incluso un canal de YouTube, por el que, pues bueno, activamente y regularmente pues hacemos millones de publicaciones donde nos pueden seguir para ver pues un poco todo lo que hacemos y llevamos a cabo a lo largo de todos los días. Pues muchas gracias, Noelia, por tu exposición brillante. Nos has hecho una gran exposición de lo que podemos encontrar en Parkinson aquí en Extremadura, pero creo que también podrá ser una referencia a nivel nacional en tanto en cuanto podéis atender a pacientes de otras comunidades. Vamos a seguir con este equipo multidisciplinar. Quiero presentar a Rosa María Muñoz Álvarez, entre otras titulaciones, es diplomada en logopedia por la Universidad Pontificia de Salamanca y afín a esa formación. Cuenta con un máster en logopedia, clínica en daño neurológico y, bueno, por las enfermedades neurodegenerativas y en concreto esta enfermedad de Parkinson, se han convertido en una especialización suya profesional, aunque también abarca, desde el ámbito privado, otros campos de actuación, relacionados siempre con la patología neurológica desde el momento neonatal. Ha vivido en primera persona el origen de la asociación y ha podido constatar el crecimiento y la evolución de la entidad como logopeda y ejerciente en la misma desde hace 23 años. Actualmente desempeña su función terapéutica en Cáceres y Mérida y es coordinadora del servicio asistencial. Buenas tardes, Rosa María, tú mejor que yo. ¿Qué hacéis en Parkinson desde ese área tuya? Buenas tardes. Hola, buenas. Muchísimas gracias por la invitación que nos habéis ofrecido y ahora, si os parece bien, voy a proceder a quitar la cámara para que se vea bien la presentación. Un primer bloque va a ser para explicar lo que es el servicio asistencial y en qué consiste y luego ya pasaremos cada uno de los terapeutas a hablar de nuestra área, en mi caso, del área logopédica. Así que voy a proceder a quitar la cámara y... A ver, aquí no, perdón. ¿Confirmáis que se ve, por favor? Sí, se ve correctamente. De acuerdo. A ver, un minuto. Vale. Bueno, pues como os he dicho, mi función en este apartado es explicaros en qué consiste el servicio asistencial, el servicio terapéutico que tenemos en la asociación y que, como bien ha dicho Noelia, está localizado en Mérida, Cáceres, Badajoz, Montijo y Villafranca, intentando dar cobertura a toda la comunidad autónoma de Extremadura. El servicio asistencial nace para dar respuesta a través de un conjunto de tratamientos a la rehabilitación de una serie de capacidades que se ven afectadas en la persona con enfermedad de Parkinson o con parkinsonismo. Estas capacidades afectadas pueden ser sensoriales, psicomotrices, físicas, de comunicación y lenguaje, cognitivas, psicológicas, entre otras. El objetivo final por el que se crea este servicio asistencial no es otro que el de perseguir mejorar la calidad de vida del usuario y de su entorno. Mucha gente piensa que el SAS, el servicio asistencial, es una terapia de mantenimiento, como en otras entidades, a las que podría acudir cualquier persona afectada con enfermedad de Parkinson o parkinsonismo, independientemente de su grado de afectación. Pero no es exactamente así. La intervención directa que realizamos el equipo terapéutico de la asociación tiene una intensidad moderada para la que tenemos pues que tener un mínimo de capacidades aún presente. Podríamos decir, por tanto, que es un trabajo integral, continuo, donde no se puede seleccionar la terapia que quieres recibir, puesto que es un conjunto indisociable que tiene dos propósitos fundamentales. Por un lado, sería enlentecer la aparición de la sintomatología y, por otro, retrasar así el máximo de la dependencia que puede generar esta enfermedad a largo plazo.
Por ese motivo, insisto, no es una terapia como tal de mantenimiento y está pensada más para los recién diagnosticados y primeros años de patología, que pueden obtener un beneficio terapéutico y, muy importante, aprender estrategias antes de tener una sintomatología marcada. Esto que acabo de explicar, ¿qué quiere decir? Pues que evidentemente el servicio asistencial es un servicio que tiene una duración determinada. No quiere decir ni que sea de 1 año, ni de 5, ni de 10. Cada persona lo irá pautando acorde a la afectación que tenga en ese momento. Y como bien ha explicado Noelia, las áreas terapéuticas que abarcan el servicio integral del servicio asistencial son 4 prioritarias: fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia y psicología, que dependiendo de las localidades que hemos visto en la primera diapositiva, Mérida, Cáceres, Villafranca, Badajoz, Montijo, podrán impartirse todas o algunas, aquí ya según los recursos humanos existentes en ese momento y, por supuesto, de las subvenciones que dispongamos y que como movimiento asociativo yo creo que ya sabéis cómo funcionan. Como podéis ver, es una estrella de 5 puntas, existe una quinta que es la estimulación cognitiva y la he querido marcar como independiente por 2 motivos especiales. Primero, porque todos, absolutamente todos los técnicos, desde cada una de las áreas que trabajamos, desempeñamos nuestra función terapéutica con una base cognitiva siempre, basada especialmente pues, en la memoria de trabajo, funciones ejecutivas, memoria reciente, atención sostenida. Y segundo, porque aquellas personas que quieran por su afectación cognitiva ampliar horas de intervención o reforzar esos déficits relacionados con la cognición, podrán hacerlo no siendo obligatorio dentro del servicio integral. Muchas veces nos preguntan que quiénes son candidatos a recibir este tipo de intervención. Ni que decir tiene que es fundamental tener diagnosticado enfermedad de Parkinson o parkinsonismo, porque a diferencia de otros servicios que oferta nuestra entidad, el servicio asistencial es exclusivo de esta patología. Y teniendo en cuenta que nuestras terapias son grupales entre 2 y 6 personas, dependiendo de la localidad o del grado de afectación, pues tenemos que realizar un cribado previo. Las personas que a priori, sin valoración específica que corrobore la decisión tomada, que eso es a posterior, pueden ser candidatos aquellos que posean un grado de dependencia 1 y en la mayoría de los casos 2. Ser completamente autónomo. Para nosotros es fundamental mantener las capacidades de autonomía establecidas por los terapeutas para poder realizar una terapia grupal. Insisto que son grupales, no individuales. Personas que presenten una movilidad muy reducida, silla de ruedas, ausencia de control de esfínteres, imposibilidad de una interacción social dentro de una terapia grupal por una afectación severa de la comunicación, no van a ser capaces a lo mejor de seguir el ritmo del grupo ni sociabilizar como tal. Otro punto muy importante es no presentar un deterioro cognitivo diagnosticado a nivel neurológico o mediante una valoración neuropsicológica, porque va a impedir seguir la ejecución de órdenes sencillas, tanto verbales, escritas, gestuales, y por lo tanto va a ser inviable. Por lo tanto, aquí me preguntan, ¿pero entonces existen casos de exclusión directa? Bueno, sí, depende. Una persona que no cumpla con los criterios anteriores, especialmente en lo que a autonomía se refiere, van a tener más dificultades. Un grado 3 de dependencia, un diagnóstico de demencia parkinsoniana o una demencia frontotemporal o de cualquier otro tipo, es muy probable que quede fuera del servicio. Pero en cualquier caso es muy importante que quede constancia y claro que siempre existe un análisis individualizado de casos que se aborda en la valoración previa que nosotros realizamos todo el equipo terapéutico desde nuestras áreas y que después analizamos de forma conjunta. Por ejemplo, evidentemente una persona con una edad superior a los 80 va a influir en la toma de decisión de poder acceder o no al SAD, porque hay determinadas cosas que a lo mejor van a tener más dificultades para realizar. No es lo mismo ir cumpliendo años dentro del servicio y llegar a una edad altísima a alcanzar a iniciar el servicio con una determinada edad. ¿Pero es excluyente? No. La semana pasada nosotros valoramos, por ejemplo, un señor con una edad de 87 años que a priori podías pensar que iba a estar fuera del SAS. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa al realizar las valoraciones que en todas las áreas a nivel cognitiva, física, motora, logopédica y de terapia ocupacional estaba mucho mejor que otros pacientes con un menor nivel de edad? Por lo tanto, claro que es candidato al SAS.
En el caso de presentar EPA, que es enfermedad de Parkinson avanzada o de exceder más de 10 años desde el diagnóstico de la enfermedad, pues insisto, se realizan unos análisis individuales de cada uno. Hacemos una valoración muy exhaustiva para saber quién puede ser candidato a esa terapia grupal y quién no. En el caso de tener otro tipo de patologías comórbidas, pues de tipo neuropsiquiátrico o físico, insisto, hay que estudiarlas para valorar si son incompatibles con el tipo de terapia que se oferte. Cada persona, lo importante de esto es que quede muy claro que es única y hay que valorar y analizar la situación desde la individualidad. Y llegados al momento, si una persona realmente no es candidata al SAS, no quiere decir que no sea beneficiaria de otros recursos, sino que no se beneficia de este en concreto. Aquí la entidad lo que hace es ayudar a gestionar y a buscar otros recursos más apropiados a sus necesidades. Eso ya se encargan los trabajadores sociales y buscando otro recurso como puede ser una promoción de la autonomía, un centro de día o cualquier otro servicio adicional. Entonces, creo que esa es la parte del SAS que más ha podido quedar clara. Y ahora voy a proceder a explicar ya un poquito más centrado lo que es mi área como profesional, lo que es el área logopédica. ¿Se ve de forma correcta? Bueno. Creo que antes de nada, yo doy por hecho que todos los que os habéis inscrito en este curso sabréis qué es la enfermedad de Parkinson, pero creo que es fundamental hacer un barrido rápido de conceptos generales. En primer lugar, saber que es la segunda enfermedad neurodegenerativa más prevalente después del Alzheimer a nivel mundial. Como la propia palabra neurodegenerativa indica, hablamos de un trastorno crónico que afecta al sistema nervioso central y que evoluciona progresivamente, produciendo, por tanto, discapacidad que a largo plazo generará una dependencia en diferentes grados ya dependiendo del paciente. La causa de la enfermedad de Parkinson es desconocida en la mayoría de los casos, pero sí es importante hacer mención a que se cree que es una combinación de diferentes factores, pues que pueden incluir la edad, la genética y los elementos ambientales. La enfermedad, como la mayoría sabréis, implica la pérdida de neuronas dopaminérgicas en una región del cerebro que se llama sustancia nigra, lo que provoca una deficiencia de dopamina, que es el neurotransmisor crucial que tenemos para el control del movimiento. Por lo tanto, su golden star a nivel farmacológico es la levodopa, que es el fármaco por excelencia a día de hoy. En cuanto a una prevalencia generalizada, comentar que afecta a 8,5 millones de personas en el mundo y en concreto aquí en España unas 160.000 aproximadamente diagnosticadas. Otro caso distinto son ya si contásemos todos aquellos casos que aún están pendientes de diagnosticar. Si hablamos de sintomatología en términos muy generales de la enfermedad de Parkinson, pues tenemos que mencionar la triada parkinsoniana, que son estos tres que os he marcado, los síntomas motores principales que caracterizan la enfermedad porque o bien uno, o bien algunos, o bien todos se tienen. Bien el temblor, el reposo, la rigidez muscular y la bradicinesia, que es lo que ahí he plasmado como lentitud de movimientos. A estos tres a menudo se suma la inestabilidad postural que va a ir llegando a medida que la enfermedad avance. Y, por supuesto, no nos podemos olvidar de los síntomas no motores que aparecen desde las etapas previas de la enfermedad. Y al igual que os he hecho esta introducción del Parkinson, pues no puedo evitar explicaros qué es la logopedia. En concreto, mi área se encarga de la disciplina del estudio, prevención, evaluación, diagnóstico y tratamiento de cualquier alteración que repercuta en la comunicación, en las funciones orofaciales y en las funciones deglutorias. Cuando hablamos de comunicación humana, yo me refiero a la capacidad para transmitir información y esto implica crear mensajes, recibir mensajes y ser capaz de comprenderlos e interpretarlos. Por lo tanto, nos referimos, cuando hablamos de comunicación humana, tanto a la comprensión como a la expresión del lenguaje en cualquiera de sus vertientes, bien sea escrita, comunicación no verbal, gestual, oral. Y
voy a empezar a hablaros de los problemas que realmente nos encontramos en la enfermedad de Parkinson referidos a la comunicación. El primero de ellos sería el problema de voz. Los enfermos de Parkinson, como ahí os marco en negrita, padecen hipofonía. La hipofonía es una voz que se caracteriza por ser muy baja, una intensidad prácticamente puede llegar a ser inaudible. La respiración que tienen es superficial, es muy poco funcional, entre otras cosas por la rigidez que hemos comentado al inicio en la tríada parkinsoniana. Eso hace que su diafragma no funcione de forma correcta, se van a agotar, los mensajes verbales van a ser inacabados y a medida que el discurso sea más extenso, van a quedarse sin voz, no va a existir fonación. Aparte de esto, tienen una disfunción de la movilidad velar. Si el velo del paladar no funciona de forma correcta, su voz va a ser muy nasalizada y muy aspirada. Además, vamos a tener pacientes con una rigidez laríngea extrema, eso va a comprimir las cuerdas vocales y, por lo tanto, los tonos van a ser mucho más agravados. Si a todo esto le juntamos que tienen una falta de melodía vocal, va a quedar una voz muy bajita, muy monótona, muy lineal, en la que prácticamente no va a haber ningún tipo de melodía. ¿Cuál es mi objetivo como logopeda? Pues conseguir una correcta coordinación fonorrespiratoria, que sean capaces de respirar y hablar sin asfixiarse, sin agotarse, sin agotar la fonación, incrementar el tono, conseguir aumentar su volumen de voz, corregir todas las alteraciones posturales que tanto repercuten en nuestra voz, en nuestra forma de comunicarnos, flexibilizar el diafragma para que la respiración pueda ser mucho más funcional y puedan realizar respiraciones profundas, de tal forma que se consiga una respiración que consideramos funcional correcta para la emisión del lenguaje. Ahora os voy a decir cómo trabajo un poco estos problemas de voz. Aquí, como podéis ver en este primer dibujo, es la posición correcta de una persona para la impostación vocal adecuada. La alteración postural en el enfermo de Parkinson, aquí lo podemos ver tanto sentado como de pie, es una alteración postural muy simiesca que repercute directamente en esa impostación vocal. Por eso la voz sale tan baja, tan alterada y tan distorsionada. Nosotros, las personas con alteraciones de voz causadas por la enfermedad de Parkinson u otras alteraciones neurológicas, no solo Parkinson, presentan una reducción en la amplitud de los movimientos de los sistemas que actúan en el acto de la fonación, del habla y, en definitiva, de la calidad y de la efectividad comunicativa y social. Por eso es muy importante para nosotros, desde el SAS y en el inicio, reforzar la biomecánica fonorrespiratoria en esas etapas tempranas. Lo que os decíamos de que todavía puedan obtener un beneficio terapéutico y poder mantener esas capacidades que todavía están presentes. Para hacer todo esto, nosotros realizamos un montón de ejercicios. Aquí os he explicado alguno de ellos. Lo más importante son los ejercicios aeróbicos y respiratorios, que pueden ser desde los clásicos, como emisiones con la S, con la Z, con la F. Yo trabajo mucho con incentivadores respiratorios, en Parkinson es importante. Los incentivadores respiratorios los trabajamos tanto en la posición que veis en la imagen de la paciente como en posición invertida para conseguir unas frases elaboradas muchísimo más largas. Trabajamos mucho los ejercicios de fonación con esfuerzo. En este caso, como veis en esta fotografía, yo lo hago a través de los TheraBand. Por supuesto, realizamos ejercicios de volumen, pues a través de sílabas marcando la sílaba tónica mucho más alta que el resto, con palabras completas, realizando inspiraciones y decir una palabra alta, una baja, otra alta, con textos. Realizamos también muchas emisiones guturales y velares para trabajar esa disfunción velopalatina y esa voz nasalizada y ese cierre del velo del paladar que luego repercutirá en un futuro en una disfagia. Y trabajamos con los sonidos K, con el sonido J, con el sonido G. Evidentemente, coordinación fonorrespiratoria no puede faltar en una terapia vocal logopédica, enseñarles a inspirar y hablar de forma coordinada para evitar esas fatigas. Me da igual que sea con secuencias numéricas, con frases, con meses, con textos. Y en aquellos que tengan una rigidez excesiva laringea,
pues evidentemente tendremos que realizar tanto masajes activos y pasivos previos a la fonación y a este tipo de ejercicios. Abajo os he puesto lo del tracto vocal semiocluido y la terapia vocal Lee Silverman, que es especial para Parkinson, pero esos son dos terapias que se pueden aplicar, pero no a lo mejor no están tan indicadas en este servicio asistencial que tiene un número de determinadas sesiones por la semana y que son terapias grupales. Es más indicado a otro tipo de intervención individualizada de una intensidad muy alta y en el que hay que trabajar de forma diaria. Estos serían los problemas de voz. Otro tipo de problemas de comunicación serían los problemas de habla. En este caso, los pacientes parkinsonianos se caracterizan por tener una disartria hipocinética, lo que llamamos una disartria neurógena. La disartria no es otra cosa que una ininteligibilidad total del habla. Evidentemente, la rigidez de sus órganos bucofonatorios, ese problema en la tonicidad, bien por exceso o por defecto, va a hacer que la vocalización y la musculatura no pueda moverse de forma correcta. Van a tener una monotonía, ya no solo con el tema vocal que hablábamos antes, sino también por no poder vocalizar de forma correcta. La alteración del ritmo repercute muchísimo, van a tener muchas disfluencias. Habrá pacientes que hablen muy rápido teniendo una taquilalia marcada, otros de forma muy irregular como a trompicones y, por supuesto, existe también una disfemia neurógena, esos encasquillamientos, esa forma de tartamudear neurógena que no deja de ser, al fin y al cabo, otro bloqueo motor como el que pueden tener cuando caminan. Es muy característico de estos pacientes cuando les decimos que mantengan el sonido R de forma, insisto, mantenida, no que me digan perros, sino mantener rrr, no van a poder porque hay una disfunción del ápice lingual, tienen esa hipotonía junto con ese problema de respiración poco funcional, no profunda, ni existe corriente aérea ni existe un tono muscular adecuado. Disprosodia es el conjunto de toda la entonación, tanto del acento, del tono, del volumen, de la intensidad, del ritmo. Digamos que todo junto formaría la prosodia. Estos problemas de habla, quiero hacer hincapié en que muchas veces estas disartrias están incrementadas por las distinesias que pueden tener, en el caso de que tengan distinesias orofaciales, que son movimientos involuntarios, como de determinadas distonías. En este caso, quizá la más marcada sea la distonía de platisma. ¿Cuál es mi objetivo aquí? Pues mejorar la tonicidad de toda la musculatura que está implicada en la fonación, evidentemente fomentar esa sobrearticulación vocálica para que se les entienda muchísimo mejor, mantener un ritmo adecuado que no sea irregular y conseguir esa curva melódica que tan defectuosa tienen. Ahora os voy a decir qué tipo de ejercicios hago yo para trabajar todos los problemas de habla, pero he querido poneros estas fotos para que veáis esa parte relacionada con la rigidez. En este caso de aquí, esto es una distonía de platisma muy marcada que, como veis, hace que tenga un bruxismo muy marcado. Fijaos el desgaste de dientes por la rigidez y la fuerza que hace y que evidentemente impide prácticamente esa apertura vocal para poder articular. En este caso, aunque no es una imagen en movimiento, pero es un paciente con distinesias oromandibulares en las que continuamente está como mordiéndose la lengua, sacándola y metiéndola de la boca. Inclusive al hablar hay veces que se muerde porque no puede evitar ese movimiento. Esto que veis aquí es un blefaroespasmo. Es un movimiento involuntario con una rigidez extrema y en el caso de este paciente puede tener, el blefaroespasmo le puede durar hasta entre 6 y 15 minutos continuados. Evidentemente esto solo se puede corregir pues, con toxina botulínica, pero volvemos a lo de siempre con la toxina, tiene una duración determinada. Los ejercicios que yo suelo trabajar en un paciente convencional, no hablo ni de disartrias, no hablo ni de distonías ni de discinesias, una disartria convencional para mejorar esa inteligibilidad, es trabajar con mucha praxia bucofonatoria. La praxia ya sabemos casi todos los logopedas evidentemente que no tiene una funcionalidad como tal de rehabilitación, pero en el caso de la enfermedad de Parkinson a mí me ayuda mucho a que el paciente no pierda esa amplitud y ese movimiento tan importante.
Por lo tanto, las praxias a nivel lingual, mandibular y labial son fundamentales. Del mismo modo, también hay que realizar ejercicios de contrarresistencia mediante terapia manual, manipulativa, que yo les realizo si puedo, para mejorar esa tonicidad. Para el ritmo, cuando es muy regular, pues yo trabajo con mucha secuencia rítmica, trabajo con sílabas, lectura silábica, inclusive en alguna ocasión con metrónomo, aunque es algo que les pone bastante nerviosos porque no son capaces de seguir ese ritmo al hablar. Las lecturas de texto con anulación consonántica también son muy efectivas, en el que les hago, después de trabajar los moldes vocálicos sin voz, le hago leer pues textos anulando esas consonantes. Por ejemplo, si quiero decir volverán las oscuras golondrinas, tienen que leer OEA, OUA o OIA, marcando muchísimo toda esa amplitud a la hora de realizar vocales. Trabajar con frases con diferentes entonaciones para las inflexiones vocales, interrogativas, exclamativas o con más acepciones aún, si le quiero meter una exclamativa de enfado, una exclamativa de sorpresa, una exclamativa de alegría, porque así estoy reforzando también esa comunicación no verbal y facial que tienen tan dañada por la hiponimia. Muchas palabras del grupos consonánticos de la R y de la L, todas las trabadas, lectura de trabalenguas en los que no busco en absoluto para nada la velocidad, sino la vocalización continuada y sin error. Y, por supuesto, a trabajar habilidad diadococinética pasando de unas expresiones gestuales a otras, o terapia homeofuncional si procede según la sintomatología del usuario. Ya hemos visto los problemas de voz, ya hemos visto los problemas de habla y, evidentemente, ahora llegan los problemas del lenguaje. El lenguaje está gravemente alterado porque, como he dicho, ya no es solo crear el mensaje, recibirlo, es ser capaz de comprenderlo y es ser capaz de interpretarlo. Entonces, el enfermo de Parkinson tiene un acceso al léxico deficitario y muchas veces que llega a presentar una anomia no son capaces de encontrar la palabra. Esa sensación de la tengo en la punta de la lengua, no me viene, se me ha olvidado, no soy capaz de recordarla, no soy capaz de retenerla. La estructuración del lenguaje, por supuesto, es anómalo, eso está debido a sus funciones ejecutivas, tienen muchísimos problemas comprensivos, un déficit en la organización del discurso, la comunicación no verbal, como os he dicho en la diapositiva anterior, también está dañada, una bradifrenia, el procesamiento de la información es muy lento, desde que reciben el mensaje hasta que llegan, lo elaboran, lo ejecutan, lo razonan, es un proceso muy largo y tienen grandes problemas para la abstracción y la lógica. Como muy bien está representado este dibujo, ellos saben muy bien lo que quieren decir, pero luego la conexión de lo que dicen a lo que hablan y sale por su boca difiere bastante de la realidad. En este caso, nosotros, como logopedas, lo que tenemos que hacer es mejorar la calidad del mensaje, a enseñarles a elaborar frases simples, fomentar esa secuenciación temporal del discurso. Muchas veces cuando hablas se van de un tema a otro, empiezan a hablar y por sus problemas de memoria reciente no recuerdan por dónde iban. Reforzar el vocabulario, potenciar ese léxico interno, el que tenga cada uno según su nivel cultural. Y las terapias para la rehabilitación o los ejercicios que trabajamos para poder rehabilitar este área, aquí sí que difieren muchísimo del grado intelectual, cultural, social que tenga el educativo, que tenga el paciente o el grupo en concreto. Podemos trabajar un lenguaje de forma muy compleja, con razonamiento lógico, pensamiento abstracto, acrónimos, crucigramas, muy complejo, o yo trabajo mucho con láminas porque a mí me interesa mucho esa capacidad de retener la información y tener ese lenguaje expresivo. No puedo obviar los déficits cognitivos que tienen todos los enfermos de Parkinson y en concreto estos son los que repercuten específicamente en las áreas del lenguaje. Son esas alteraciones cognitivas, normalmente se ve comprometida la capacidad de planificar el discurso, organizar las ideas, formular oraciones complejas, planificar una conversación o redactar un texto, por ejemplo. A la hora del déficit atencional, la parte más dañada es la atención sostenida, esa incapacidad para mantener la concentración en la conversación que están teniendo durante un periodo prolongado.
lo que hace que se pierdan, que presenten dificultades para seguir el hilo de la conversación, para poder seguir una película o simplemente para leer un libro sin perderse en lo leído. Muchos problemas de memoria, en concreto la memoria reciente y la memoria de trabajo, porque si tienen dañada esta memoria, evidentemente van a tener problemas para retener y manipular la información verbal. Va a dificultarles, por tanto, esa comprensión y esa producción del lenguaje. Presentan también una disminución, aunque ahí no la tenga plasmada, de la fluidez verbal, tanto en la capacidad de generar palabras relacionadas con un concepto, que sería una fluidez semántica, como de producir palabras que comiencen con una letra específica. Hablaríamos ahí de una fluidez fonológica. Alteraciones visoespaciales, apraxia, la bradisiquia, bradifrenia, que no deja de ser más que otra cosa que el enlentecimiento del procesamiento de la información, una afectación muy grande del control de impulsos, que en el caso del lenguaje la inhibición permite que controlemos las distracciones para poder mantener la atención en la información que recibo o que elaboro, evitando errores. Por lo tanto, el enfermo de Parkinson, como tiene el control inhibitorio bastante alterado, muchas veces no tiene la capacidad de suprimir esas respuestas impulsivas, interrumpiendo las conversaciones, no manteniendo los turnos de respuesta o corrigiendo errores y manifestando de forma oral pensamientos que por educación o moralidad, pues un cerebro sano puede saber cuándo decir y cuándo no. Otra de los aspectos que repercute a mí en mi comunicación y en el área que yo trabajo es la poca flexibilidad cognitiva. Cada vez se vuelven más rígidos, por lo que tienen dificultades para adaptar el lenguaje a diferentes contextos o cambiar de tema según sea necesario. Vamos, en resumen, que en la enfermedad de Parkinson la alteración de las funciones ejecutivas y de todos los procesos cognitivos se manifiesta en el día a día en la dificultad para encontrar palabras, para mantener una conversación fluida, problemas para formular oraciones complejas, para comprender el lenguaje hablado, problemas para encontrar la palabra deseada, entre un montón de ellas. Y esta sería la parte de comunicación. Antes he mencionado que el logopeda también habla de las funciones orofaciales y de los problemas relacionados con la dilución. En este caso, podríamos tener una ponencia entera simplemente para hablar de los trastornos de la alimentación y en concreto de la disfagia, que es tan importante puesto que el 50% de los enfermos de Parkinson pueden llegar a fallecer por esta patología secundaria, esta sintomatología secundaria a la enfermedad. Los trastornos alimentarios os los he puesto aquí en esta diapositiva para que los podáis ver. Evidentemente, en las primeras etapas pues estamos hablando de esa disfagia, esa hipersalivación, esa sialorrea, esa boca abierta que va a repercutir en un derrame del alimento. Y, evidentemente, luego ya en un futuro, dependiendo de la gravedad, en las broncoaspiraciones y en las neumopatías. Cuando ya la enfermedad ha avanzado más, en las etapas intermedias es más un problema de tránsito digestivo, con los reflujos gastroesofágicos, con esas digestiones lentas, ese meteorismo, la pirosis, las malas digestiones, el estreñimiento, la constipación, el estreñimiento crónico y, bueno, en las etapas finales hay grandes problemas para tener una digestión y una absorción. En la disfagia, como os he comentado, es el problema para trasladar los alimentos de la boca al esófago. En el caso de la enfermedad de Parkinson, tenemos que decir que la disfagia parkinsoniana es una disfagia neurógena que tiene unas características orofaringias y es decir, que las alteraciones ocurren en la fase oral. En el primer dibujo, en este negro, sería en la fase oral durante el proceso de preparación del bolo o en la fase oral en la parte de transporte. O bien, también pueden darse en la fase faríngea de la deglución. Ya dependiendo de dónde radique el problema y el grado de afectación, pues las alteraciones serán o de eficacia o de seguridad o de las dos. Si hay una alteración de la eficacia, pues es la pérdida, como pone aquí, de la capacidad para alimentarse y mantener un nivel óptimo de nutrición y hidratación, que sería una desnutrición y una deshidratación, y en el caso de que haya una alteración de la seguridad, que aquí ya hablamos de temas muchísimos más graves, pues es la pérdida de la capacidad para poder tragar sin atragantarnos. Por lo tanto, es la que provoca las aspiraciones.
Aquí no os voy a hablar de cómo se trabaja ni de cómo rehabilitamos. Lo que me interesa muchísimo es que todos sepáis cuáles son los predictores clínicos para detectar un riesgo de aspiración. Y los predictores clínicos son estos 1, 2, 3, 4, 6 que veis aquí. Por un lado, una persona que tenga una disfonía, que os recuerdo que es la alteración, bien sea en la intensidad, en el timbre, en el tono, en la calidad vocal. Una persona que padezca disartria, el habla ininteligible por la mala vocalización de las palabras. Una persona que tenga el reflejo de arcada dañado, bien porque prácticamente sea débil o porque esté ausente. Os recuerdo que es lo que evita que nosotros nos atragantemos. Una persona en la que observemos que tiene una tos voluntaria de forma normal, que no es capaz de emitir una tos fuerte. Una persona que, según acaba de ingerir cualquier líquido o alimento, tose. O una persona que tiene un cambio en la calidad vocal después de comer, que parece que tiene una flema, que la voz es como húmeda tras haber ingerido ya no solo sólidos, sino también líquidos, es un indicativo altísimo de que esa persona está teniendo problemas de deglución y que, por lo tanto, aunque no seamos conscientes, aunque no tenga unos atragantamientos muy visibles, pero hay algo que falle. Por lo tanto, debemos ir al logopeda o comunicárselo a nuestro terapeuta más cercano. Aquí veis, nosotros el objetivo es que no lleguen a estos extremos, que no haya que utilizar ningún tipo de sonda PEC. Esto en concreto es una sonda que es de doble vía porque es de alimentación y es una bomba de duodopa conectada directamente. La rehabilitación nuestra, que sepáis que es preventiva, no es como otro tipo de disfagias que a lo mejor tienen una capacidad de resolver ese problema deglutorio. Os recuerdo que es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, que siempre va a evolucionar. Nuestra función es intentar prevenir que lleguen esos momentos, trabajando la corrección del esquema postural sentado, haciéndoles conscientes del momento de comer, del acto de comer, realizando muchas praxias que se les enseñan tanto a ellos como a los familiares para facilitar esa movilidad antes de la ingesta. El tema de poder trabajar con cítricos o con frío justo antes de empezar a tomar sólidos para facilitar ese proceso de deglución. Cuando digo modificación de la consistencia dependiendo de los síntomas, no es lo mismo una persona que presente residuos orales y que por lo tanto tiene una disminución del control lingual, que sería una fase preparatoria oral donde falla, donde le mandaríamos pues unos alimentos picados con salsas que mantengan el bolo unido, a otra que a lo mejor tiene una tos frecuente y que tose de forma continuada durante las comidas y además con una hipersalivación. Evidentemente lo que nos está indicando es que tiene una disminución de la vía aérea, por lo tanto ahí los alimentos serían triturados y los líquidos espesados. Cada uno tiene una sintomatología, cada uno tiene una corrección y una rehabilitación. Es muy importante la formación tanto al afectado como a los familiares y a los cuidadores, que sepan qué alimentos son los que suponen un alto riesgo de atragantamientos, que sepan cuáles son los indicadores que os he explicado antes de riesgo, las estrategias a seguir durante el proceso deglutorio, las pautas básicas de higiene alimentaria. En casos extremos se les puede enseñar maniobras deglutorias o tirar de una alimentación básica adaptada, sondas en casos extremos y, por supuesto, muy importante, tirar de las ayudas técnicas que podemos contar con otros profesionales de terapia ocupacional que nos van a asesorar. En definitiva, y habiendo explicado todo esto de forma muy rápida, pues es decir que el objetivo de cualquier intervención terapéutica es en los estadios tempranos prevenir y mantener esas capacidades que aún están presentes y en los estadios tardíos pues buscar otro tipo de recursos, paliar alteraciones y en ambos, muy importante, quiero recalcar la importancia del apoyo familiar y de la formación. Como logopedas, mi función prioritaria es conseguir una comunicación eficaz, me da igual la vía, me da igual que sea oral, que sea gestual, que sea escrita, que sea un sistema de comunicación alternativo, mantener un estado nutricional correcto y una deglución lo más segura posible y, insisto, reitero otra vez, la formación. Formar en cada etapa de la enfermedad a los familiares para que sepan en cada momento qué sintomatología es la que acompaña al enfermo
y poder dar unas pautas para tener una mejor calidad de vida, tanto del afectado como de su entorno. Y ya está, creo que he intentado explicar todo de forma muy general. A ver cómo me salgo de aquí, un minuto, que recuerde cómo se hacía. Aquí. He intentado explicar todo de una forma muy resumida, pero que abarque absolutamente todas las áreas y todos los problemas del enfermo de Parkinson, más que nada, por lo menos, para que se tenga unas nociones mínimas a la hora de enfrentarse a este tipo de patología. Espero que haya valido de algo. Lo siento si me he extendido mucho. Por supuesto, Rosa, una exposición brillante. Totalmente se nota que dominas el tema de una manera fluida. Yo me hubiera quedado toda la tarde escuchando esas estrategias, esas herramientas, esos recursos que utilizarás con tus pacientes, pero no nos da para más, quizás otro día. Así que seguidamente voy a presentar a la próxima persona del equipo multidisciplinar vuestro, Arturo Rodríguez. Lo conozco ya de otro sector, de otras poblaciones, hace mucho tiempo, ya casi que es amigo mío. Arturo Rodríguez, fisioterapeuta de la asociación desde junio de 2025, es maestro en educación física, fisioterapeuta y con una amplia experiencia de más de 10 años en el ámbito de la discapacidad. Actualmente, dentro de la asociación, desempeña su trabajo tanto en Mérida como en Badajoz, Cáceres y Montijo, siendo también presidente en Mérida de Disport, Asociación del Deporte y Discapacidad, con la que convenía la Asociación de Parkinson para futuras prácticas deportivas. Arturo, ya sabes que eres mi niño preferido, así que muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias Paco, muchas gracias a todos por contar con nosotros, como ha dicho Noelia, directora de la entidad. Y bueno, pues procedo también ahora a exponeros un poquito, pues eso, cómo podéis conocer a la persona con enfermedad de Parkinson dentro de un poquito el área motora a nivel de fisioterapia. Y bueno, pues muchas cosas iremos haciendo reseña a lo que ya hemos escuchado, puesto que, como has dicho, hemos tenido la brillante exposición de Rosa, que lógicamente sabemos por qué lleva tantos años, por qué es coordinadora y que nos ha explicado a la perfección pues todas las sintomatologías y todas las características de cualquier persona con enfermedad de Parkinson. Le doy como ella un pelín a compartir. Vale, lo veis bien, ¿verdad? Sí, se ve. Vale. Lo dejo mejor ahí porque así puedo también visualizar un poquillo y demás a medida que os voy explicando un poquito, ¿vale? Si no os importa. Bueno, nada, lo hago grande. Listo. Vale, pues nada, repaso de forma general a todo lo que ya nos ha estado comentando Rosa. Ya os ha explicado enfermedad de Parkinson, enfermedad neurodegenerativa, afecta al sistema nervioso de forma crónica y progresiva y, como hemos dicho, pues afectando al movimiento, como vamos a explicar en este área motora. Causas, como bien hemos estado escuchando, pues eso, deterioro cognitivo, factores genéticos, la edad, que también es un factor que condiciona. Y a nivel de incidencia, también lo hemos escuchado ya, cada año se diagnostican unos 10.000 nuevos casos en España, hay más de 300.000 casos a nivel nacional y la segunda en incidencia. Síntomas, algunos también los hemos escuchado ya, ahora también los veremos de manera más breve y extendida. A nivel motor, pues eso, temblores, movimientos ralentizados a nivel corporal, bradicinesia, como también hemos escuchado, músculos rígidos, rigidez articular, rigidez muscular, afectación o alteración de la postura y el equilibrio y, bueno, algunos que venían también ahí, pues cambios en el habla, como ya hemos estado escuchando, y problemas a nivel digestivo, intestinal y demás. La paso directamente porque también nos lo ha explicado Rosa fabulosamente y nos vamos y nos centramos un poquito en síntomas motores, ¿vale? De manera más concreta. Como hemos escuchado, pues eso, temblor en reposo, alteración del equilibrio, que va a ser muy común, rigidez en brazos, piernas, tronco, al final lo que estamos hablando a nivel corporal,
inestabilidad postural, problemas de coordinación y bradicinesia o lentitud en movimientos de manera generalizada, ¿vale? En la siguiente diapositiva sí que están un poco diferenciados, ¿vale? Como los típicos que vamos a encontrar en el paciente con enfermedad de Parkinson, que podemos ver pues la falta de expresividad facial, aumento de salivación, rigidez, temblor en las extremidades, lentitud de movimientos, pérdida de equilibrio o alteración del mismo, alteración de esos reflejos posturales o del control postural y alteraciones en la marcha. Otros que suelen presentarse en la enfermedad de Parkinson, pero que también son muy presentes también por la edad avanzada y por la influencia de la edad, pues como tenemos ahí, pues son alteraciones cognitivas, alteraciones de la memoria, depresión, alteraciones del sueño, dolores musculares o dolores articulares. Me gusta siempre ponerlo porque, bueno, a nivel de salud, pues hay una serie de protocolos que están elaborados. Hay uno en cada una de las áreas o disciplinas, hay un protocolo de psicología, de fisioterapia, de logopedia, terapia ocupacional y de trabajo social, donde, bueno, pues al final lo que se persigue es una línea común y que todos vayamos en el mismo barco y siguiendo la misma línea de trabajo. Vale, en función de estas alteraciones motoras, de esta afectación que vemos o nos encontramos dentro de ese área motora, pues vamos a ver qué principales alteraciones son las que atendemos dentro del área de fisioterapia en ese trabajo, como hemos comentado, que se realiza de manera integral en la entidad. Dentro de estas alteraciones motoras, pues las principales que nos encontramos, alteración del componente de marcha, ¿vale? Vital, prioritario, como sabemos, pues algo que en nuestra vida diaria es muy importante y que tenemos que tener muy en cuenta. Alteración del componente de postura, también muy importante, la postura, el control postural y demás, como bien ha contado Rosa, porque no solamente es esa alteración que tenemos en la postura, sino las consecuencias que ello nos puede conllevar. Vamos a tener también alteración del componente del equilibrio, alteración de movimientos funcionales y cambios posturales, como estamos viendo, y alteración también en la función respiratoria, que también trabajamos a nivel de fisioterapia, incidiendo un poquito en diafragma y demás, y que también Rosa nos ha explicado anteriormente. Dificultades físicas que inciden sobre la persona con enfermedad de Parkinson, más específicas, por así decirlo. Pues bien, durante la marcha, ¿qué nos vamos a encontrar o qué alteraciones nos podemos encontrar en una persona con enfermedad de Parkinson en su marcha? Pues vamos a encontrar en despegar, ¿qué vamos a encontrar? Pues que no despega el pie del suelo, por así decirlo, como se realizaría en una marcha totalmente normalizada. Sí que muchas veces lo que tendemos a escuchar es el arrastre de pies. Van arrastrando por el pasillo, de ahí que muchas veces las indicaciones levanta esos pies, que no los escuche a la hora de trabajar nosotros con ellos. Sobrepasar, ¿por qué? Porque al final los pasos tienden a ser pasos cortitos y que un pie no sobrepasa al otro, que es lo que debería de suceder, pues como decimos, en una marcha normalizada. Obstáculos o desniveles, también nos encontramos que es donde van a tener problemas a la hora de realizar su marcha y de caminar, porque en el momento en el que encuentran obstáculos o desniveles, pues les va a costar y van a tener problemas para pasarlos. Ahora, desviaciones. Muchas veces la marcha normalizada que nosotros podemos hacer en nuestra vida diaria, pues puedes ir siguiendo una línea recta sin ningún tipo de problema, y en ellos vamos a encontrar muchas veces pues que incluso nos encontramos haciendo S's, ¿vale? Por el problema que tienen para seguir pues eso, la marcha normalizada, la línea recta y con todas las características que estamos viendo. Los giros van a ser un hándicap añadido porque en todos esos giros, en pasos de por ejemplo, de puertas, de lugares estrechos y demás, es donde van a aparecer esa marcha festinante o esos bloqueos. Bloqueos en los que el paciente vemos que quiere seguir realizando su marcha de manera normal, pero que se lo impide, que la pierna se bloquea. ¿Qué nos pasa? Pues que por todo lo que sucede en la enfermedad de Parkinson, al final se activa la musculatura flexora y extensora a la misma vez y no nos permite liberar una para activar la otra. De hecho, es por el motivo que nos aparece ese bloqueo, esa marcha festinante y con pasos cortitos como solemos asociarla. Durante las transferencias, en los pasos de una postura a otra, por así decirlo, ¿dónde vamos a tener problemas? Pues a la hora, por ejemplo, de los volteos, es un problema, una alteración que es muy común y que les cuesta a veces mucho trabajo. A la hora de levantarse, cuando nos levantamos de la cama, de un asiento bajo, también tienen mucha dificultad y hay que tener también muy en cuenta pues a la hora del cambio de plano, los mareos que pueden aparecer en ellos.
Dificultades en el correcto control postural o en los desequilibrios. Lo hemos estado comentando antes. El control postural, como veis ahí, por ejemplo, en la foto, sí que tienden a estar, por ejemplo, pues anteriorizados o con una lateralización de la postura del tronco, ¿vale? También es algo que hay que trabajar mucho y corregir. Dificultades durante la adaptación o el uso de elementos de apoyo externos o ayudas técnicas, pues igual. En el momento que necesitamos cualquier elemento externo de apoyo, que bien sea visual, auditivo, para trabajar, pues incidir en todo eso o la inclusión de ayudas técnicas en el momento que le sea necesario, en el momento de la vida que le sea necesario que tengamos que incorporarlo. Bien, con todo esto que hemos visto, ¿qué objetivos generales nos podemos plantear en el área de fisioterapia? Pues lo hemos escuchado también. Está muy subrayado y nos centramos generalmente en mejorar la calidad de vida de la persona afectada, tratando de ralentizar el avance siempre, como bien hemos escuchado antes, y minimizando el impacto de la progresión natural de la sintomatología en su entorno laboral, social, familiar, en todo su contexto de vida. Si vamos un poquito más a objetivos específicos del área motora a nivel de fisioterapia, podemos hablar de objetivos articulares, pues conservar o favorecer la amplitud del movimiento o prevenir, evitar rigideces o deformidades articulares. Ya hemos hablado de todas esas rigidez que van a tener, de esos acortamientos, entonces vamos a tener que trabajar mucho todo lo que es el balance articular, ¿vale? Que el balance articular sea al máximo, que se mantenga al máximo durante el máximo tiempo posible. A nivel muscular, pues normalizar siempre el tono muscular y prevenir contracturas, lo mismo que hemos estado hablando. Vamos a encontrarnos muchas rigideces, vamos a tener que normalizar el tono, bien sea hipertónico, bien sea hipotónico y trabajar también ahí a nivel de musculatura. Durante la marcha, transferencias e independencia, pues ¿qué vamos a tratar de hacer? Normalizar el patrón de marcha, ¿vale? Como hemos visto, todas las alteraciones en las características de la marcha que nos vamos a encontrar, vamos a trabajarlas para intentar normalizar al máximo la marcha del paciente. Reeducar o enseñar las transferencias básicas, lo que hemos comentado antes. Vamos a encontrarnos muchos problemas en volteos durante, por ejemplo, la cama. Vamos a encontrarnos problemas al levantarnos de la cama, al levantarnos de un asiento bajo, al pasar de una cama a una silla o viceversa. Pues todas esas transferencias básicas que son vitales en nuestra vida diaria, pues trabajarlas con ellos. Reeducar o formar en el manejo de ayudas técnicas, lo que hemos comentado. Va a haber momentos que tengamos que implementar o que tengamos que incorporar una ayuda técnica, pues trabajar con ellos, con esa ayuda técnica para que la incorporación pues, sea lo más adecuada posible. Mantener, favorecer o aumentar la independencia, siempre, ¿vale? Objetivo prioritario, objetivo principal, que al final tengamos personas independientes durante el máximo tiempo posible. En equilibrio, coordinación y postura, lo mismo. Ralentizar la alteración del componente de equilibrio, tanto estático como dinámico, integrando la lateralidad. Van a ser pacientes en los que el equilibrio va a estar muy afectado, pues podemos trabajar muchas de las actividades que hacemos incorporando ese patrón de equilibrio. Vamos a facilitar reacciones posturales de enderezamiento y de equilibrio. Vamos a trabajar ese componente de coordinación, que muchas veces también está bastante alterado y que es muy fácil en aquellas sesiones, como ha dicho Rosa, que tenemos grupales, pues trabajar a nivel coordinativo, por ejemplo, en sesiones de pareja o en sesiones de grupo, donde añades ese componente de coordinación que no solamente es contigo, sino con otros usuarios, por ejemplo, en una sesión grupal. Ralentizar la progresión de síntomas de alteración postural, previniendo la instauración de deformidades, lo que hemos hablado. La anteriorización o la flexión lateral de tronco que ellos suelen tener, pues lo mismo, ralentizarla, minimizarla o trabajar para normalizar esa musculatura y que al final la postura sea lo más adecuada posible. Y facilitar el control, la conciencia corporal y la estabilidad postural, lo que estamos hablando. En cuanto a dolor, capacidad funcional e independencia, pues bueno, paliar lógicamente toda esa sintomatología dolorosa que pueda tener el paciente con técnicas de fisioterapia, con técnicas de camilla o técnicas que sean necesarias. Ralentizar el deterioro y la alteración de la función y la capacidad cardiorrespiratoria. Ya lo ha estado comentando un poquito Rosa antes y igual a nivel de fisioterapia, pues trabajando un poco esa capacidad respiratoria, esa función respiratoria a nivel diafragmático y demás. Y luego, pues lo que hemos visto, mantener, favorecer y aumentar la independencia del paciente. Y tengo también puesto fomentar el interés en la práctica de actividades físicas para favorecer la autoestima.
no solamente nos tenemos que centrar en lo que trabajamos con el paciente, pues aquí a nivel de sesión, sino yo, por ejemplo, muchas veces me gusta mucho, pues, cuando empiezas con el paciente, preguntarle cuáles son sus hobbies, qué es lo que le gusta hacer, qué tiene en su círculo o en su comunidad próxima de su día a día. ¿Por qué? Porque al final tienes que saber los gustos del paciente y al final el trabajo es de manera integral y es de manera continuada. No tendría sentido si no hay una continuidad en el tratamiento y si solamente venimos aquí a trabajar, pero luego fuera no hago nada. Entonces, sí que me gusta mucho, pues eso, saber qué tiene en su día a día, saber cuáles son sus gustos y posibles actividades, posibles cosas que pueda tener a su alcance y que le permitan seguir trabajando a nivel de área motora, pues cosas que hacemos aquí en sesiones. Como ha explicado también Rosa, el tipo de sesiones según la localidad, según las características y según los recursos, tenemos sesiones individuales y sesiones grupales. En las sesiones individuales sí que puedes amoldarte, adaptarte un poquito más a las necesidades del paciente, a lo mejor trabajar un poco más técnicas fisioterápicas como tal, en camilla y demás. Y luego están las sesiones grupales, donde generalmente sí que tienes que agrupar pues, por características y capacidades de la persona, del usuario, y hacer esas sesiones grupales donde aunes un montón de esos objetivos que estamos viendo para poder trabajarlos de manera común dentro de una sesión. Ahora lo veremos. En este sentido, pues a lo mejor en una sesión grupal de 2, 3, 4, 5, 6 personas, pues a lo mejor con un tipo circuito, ahí sí que podemos aunar, pues eso, trabajar movilidad articular, trabajar ejercicios de fuerza, trabajar ejercicios de equilibrio y coordinación y sobre todo aunados con trabajo de marcha, ¿vale? Y bueno, explicaros también pues algunas imágenes para que veáis algunos ejemplos de todo lo que hemos explicado. ¿Vale? Ese es un circuito tipo en el que, como os digo, pues en una sesión grupal nos viene bastante bien para eso. Como son varios, pues trabajar bastante de todos estos objetivos que estamos comentando, aunados pues en una sola actividad y que puedan hacer varios a la misma vez. Este mismo circuito lo veremos luego realizándose. Ahí tenemos un ejemplo de uno de los pacientes, pues trabajando el componente de movilidad articular a nivel de miembros inferiores. Si lastramos en tobillo, tendríamos el componente para trabajar también con fuerza. Vemos que estamos trabajando movilidad y fuerza a nivel de miembros superiores. Estamos trabajando marcha, estamos trabajando obstáculos, estamos trabajando coordinación y equilibrio. Y como veis también, pues eso, a lo mejor un camino estrecho en el que pueden aparecer alteraciones de la marcha que podemos trabajar también, mejorar y corregir. Igual. Vale, lo mismo, pero con el componente de dificultad, que ese mismo pasillo estrecho, pues tiene el componente del obstáculo añadido. Vale, sesiones como veis, pues bueno, que a nivel individual puedes adaptarte con el paciente. Ahí estamos trabajando pues el componente de equilibrio, componente de coordinación. Como vemos, también podemos adaptarlo según la capacidad y las características del paciente. Podemos hacerlo con apoyo bipodal, en el que tendría los dos pies apoyados, y ir progresando a mayores niveles de dificultad o, según las características del paciente, progresar directamente. Pues eso, apoyo monopodal sobre un terreno estable, apoyo monopodal sobre un terreno inestable, como tenemos aquí al usuario de la foto, en el que, lógicamente, la complejidad es mayor. Vale, igual, sesiones grupales, lo que os comentaba, a la hora de trabajar, por ejemplo, el término de coordinación, pues aquí tenemos que no solamente es la coordinación contigo mismo o con la actividad que se le mande, sino que en una actividad grupal o en una actividad de 2 personas, pues lógicamente tienes que coordinarte también con la otra persona para hacer la actividad que se le está mandando. Ahí lo tenemos, igual pero con una actividad diferente. Igual, pero con una actividad diferente. Y aparte haciendo cada uno una actividad diferente y tienen que ir a la par porque, lógicamente, si no, pues alguno tendría problemas con el equilibrio. Igual, actividad trabajando coordinación, trabajando equilibrio y trabajando los dos a la par para que los dos hagan la misma actividad en el mismo momento. Es decir, los dos subimos el pie izquierdo a la vez y los dos ponemos el chino dentro de la pica a la misma vez. Vale, igual, otra actividad dual también, tenemos que avanzar a la misma vez, nos pasamos la pelota, uno por arriba, uno por abajo, tenemos que coordinarnos. Igual, si queremos meterle un componente de complejidad, pues podemos trabajar también en equilibrio, con apoyo monopodal, con un terreno inestable. Vemos aquí también, como hemos visto, pues uno de los objetivos,
a nivel de trabajo en suelo, en colchoneta, para trabajar todo el tema de volteo, de disociación, de cintura escapular, cintura pélvica y todo lo que trabajamos. Luego también a la hora de los diferentes cambios en niveles de evolución motriz, pues eso, pasar de volteo a sedestación, de sedestación a rodilla, de rodilla al final acabando en bipedestación, con apoyo anterior o sin apoyo. Y un pequeño vídeo que os voy a poner, que es el del circuito, para que lo veáis un poquito ejecutándolo. Vale, que ahí como vemos, pues estamos trabajando el componente de equilibrio, de marcha. Igual, el paciente, si lo veis, en este caso va lastrado también en tobillos, ¿vale? Para trabajar el componente de movilidad articular, el componente de fuerza. También se trabaja mucho todo lo que es giros y rotaciones de tronco. Ahí a la hora de coger el peso, si lo cogemos a mano cambiada y lo soltamos a mano cambiada, también vamos a trabajar mucho todo eso a nivel de tronco. También si veis la extensión de tronco, cada vez que se hace una actividad o agachamos, ellos tienden mucho, una de las características es la cifosis, entonces trabajamos mucho todo lo que es la extensión en la musculatura de tronco, extensión de columna. Igual, ahí como podéis ver, lo va a colocar todo a mano cambiada, como os digo, para trabajar el tronco, rotaciones. Pasamos al trabajar también el componente de los cambios de plano, de la vertical llegar a decúbito total, a volver a evolucionar a diferentes niveles de evolución motriz hasta volver a llegar a la bipedestación. Igual, trabajando coordinación e equilibrio, como os digo, se pueden hacer muchas variantes. Él está ahora en terreno estable, podemos meterle un terreno inestable. Vale, igual, aunamos coordinación, equilibrio, marcha o diferentes tipos de marcha, obstáculos. ¿Vale? Y ahí se termina el vídeo para, bueno, pues un trabajo un poco más individualizado, con lanzamientos de pelota, con desestabilizaciones, trabajando reacciones de enderezamiento, reacciones de control postural y demás, ya un poco más centrado y con el fisio un poco más encima y más pendiente de él. Sí que me gustaría comentar, espera un segundín que salgo de aquí. Sí que me gustaría comentar que no sale ahí un poco sesión tipo, pero sí que de vital importancia, y a mí me gusta mucho hacerlo, que a la par que trabajamos todo ese movimiento, todos esos objetivos a través del movimiento, pero sí que me gusta siempre meter la dualidad de la actividad. Para ellos es muy importante que a la vez que trabajamos con el movimiento o trabajamos esa musculatura, estemos trabajando también a nivel de estimulación cognitiva, ¿vale? Pues no es lo mismo que estemos haciendo elevaciones de brazo para trabajar una movilidad articular del miembro superior. Si a la par le metemos, pues venga, vamos a estar haciéndolo, pero como es una sesión grupal, vamos a ir restando de 3 en 3, ¿vale? Que a la par que estamos trabajando ese movimiento, estamos trabajando también esa estimulación cognitiva, ¿vale? También es muy importante, pues, trabajar, yo me gusta mucho hacerle, pues, a lo mejor por postas, o sea, el 1, el 2, el 3, el 4, en el 1 tienes que levantar los brazos, en el 2 subir las piernas, en el 3 poner los brazos en cruz y en el 4 nos agachamos. Y ahora yo te doy una secuencia en la que yo te digo 1, 2, 3 y tú tienes que ir al 1 a hacer lo que te he dicho, en el 2 lo que te he dicho y en el 3 lo que te he dicho, ¿vale? Al final es muy importante para ellos y el beneficio es mucho mayor si trabajo solamente el movimiento, así trabajo el movimiento a la par que estimulo también, estoy trabajando a nivel cognitivo.
Pues muy bien, muchas gracias Arturo por esta concreción, esta funcionalidad en tu exposición. Enhorabuena. Nos vamos a perder a Julia González con todo lo que sería la terapia ocupacional, todas las habilidades del hogar, actualmente en el servicio de rehabilitación en las localidades de Mérida, Badajoz y Cáceres, antes también en el centro de día de la entidad y experta universitaria en terapia de mano neurológica y un máster universitario en musicoterapia. Bueno, la escucharemos en otra ocasión seguramente. Y ahora vamos a pasar a Alba Guisado Vaquero, graduada en Psicología por la Universidad de Huelva, máster en Neuropsicología y máster en Psicología General Sanitaria en la entidad desde marzo de 2024 y atiende en el punto terapéutico de Mérida y también en el servicio de estimulación cognitiva y promoción de la autonomía. Buenas tardes, Alba. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues yo me voy a centrar un poquito en el tiempo que me queda en explicar qué es lo que hacemos desde el área de la salud mental. Un segundito, lo voy a compartir y empezamos. A ver, lo encontramos. Bueno, antes de empezar me gustaría plantear la siguiente pregunta. ¿Qué es la salud mental? Según la Organización Mundial de la Salud, ahora, me veis, ¿no? Vale, me gustaría plantear la siguiente pregunta. ¿Qué es la salud mental? Según la Organización Mundial de la salud mental es un estado de bienestar que permite a las personas hacer frente a los desafíos diarios que van surgiendo en el día a día. Esto implica pues, que las personas cuenten con una serie de recursos para hacer frente a esos desafíos. Estos tipos de recursos se pueden obtener desde el área o desde el ámbito psicológico. La psicología es la ciencia que tiene como objetivo estudiar y analizar la conducta humana y los procesos mentales de los individuos, explorando aspectos como la motivación, la emoción, las relaciones personales o el pensamiento, entre otros. Ahora bien, ¿por qué es importante la psicología en el tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad del Parkinson? En primer lugar, porque es necesario manejar la sintomatología emocional y conductual asociada a esta enfermedad. Algunos de mis compañeros han mencionado ya gran cantidad de síntomas motores y no motores, pero faltan los síntomas neuropsiquiátricos. Cuando hablo de síntomas neuropsiquiátricos, hablo de presencia de depresión, apatía, ansiedad, alteraciones cognitivas, presencia de trastornos del sueño o incluso alteraciones provocadas por la medicación dopaminérgica, como es la presencia de alucinaciones o delirios o la presencia de trastornos de control de impulso, donde podemos encontrar la hipersexualización, las compras compulsivas, el juego patológico o incluso la propia adicción a la levodopa, que es el tratamiento de elección en la enfermedad del Parkinson. También es importante para mejorar la adaptación al diagnóstico. Diagnóstico suele ir asociado a un proceso de duelo. Proceso de duelo donde podemos hablar de diferentes fases que no tienen por qué ser lineales y que también se da a nivel familiar, por lo que la psicología también es importante, tanto para la persona afectada, tanto para la familia y los cuidadores. Actualmente vemos necesario cuidar la salud mental para tener buena o mejor calidad de vida, tanto a nivel de persona afectada como a nivel de familia. Bien, ¿qué objetivos nos marcamos desde el área de salud mental? En primer lugar, facilitar el impacto del diagnóstico y el proceso de adaptación, que como ya he mencionado, diagnóstico va asociado al proceso de duelo, que en el caso del Parkinson es un duelo continuado, porque a medida que se va desarrollando la enfermedad van surgiendo limitaciones que la persona tiene que ir aceptando. También nos centramos en prevenir, en primer lugar, todas las alteraciones psicológicas, emocionales y conductuales que pueden ir surgiendo y posteriormente detectar las que vayan apareciendo y tratarlas. Otro de nuestros objetivos principales es mejorar la adherencia terapéutica, tanto del tratamiento farmacológico como de las terapias rehabilitadoras, lo que implica también promover la toma de decisiones de las personas afectadas. En cuarto lugar, fortalecer aquellas conductas que favorecen la autonomía de la persona, que se va viendo mermada, al igual que la autoestima, por la aparición de todas las limitaciones que van surgiendo durante el desarrollo de la enfermedad. Favorecer las relaciones, tanto sociales como familiares, la comunicación y la conservación de roles. Orientar, acompañar y apoyar en situación de crisis. Entrenar habilidades de afrontamiento en situaciones de estrés o de dolor y fomentar el autocuidado para que ellos se sientan parte activa del tratamiento de la enfermedad. ¿Cómo hacemos esto? A través de la terapia. Desde el área de salud mental trabajamos tanto a nivel individual
como a nivel grupal. Tengo que mencionar que todas las cosas que trabajamos a nivel grupal se dan de manera transversal en todas las terapias individuales, siempre teniendo en cuenta todas las necesidades de la persona con la que estamos trabajando y la sintomatología que presenta. Aún así, a nivel individual nos centramos más en esa aceptación progresiva de la enfermedad y en las limitaciones que van surgiendo. Como hemos dicho, duelo continuado porque se produce una pérdida a nivel funcional, pérdida de roles, pérdida de identidad personal, que lo que va a hacer es limitar o disminuir la autoestima de la persona afectada. Por eso nos centramos en explorar esas emociones asociadas al momento del diagnóstico, normalizar esos cambios emocionales que pueden ir surgiendo durante el desarrollo de la enfermedad e identificar esas capacidades o valores que persisten para no centrarnos únicamente en las limitaciones que van surgiendo, con el objetivo final de intentar reconstruir una imagen más positiva de la persona en sí. En segundo lugar, también intentamos establecer metas realistas, objetivas y alcanzables, que se ajusten tanto al momento vital en el que se encuentra la persona como al estadio de la enfermedad en la que se encuentra, buscando siempre aumentar esa sensación de autoeficacia percibida, de competencia y de control sobre las cosas que todavía puede hacer la persona. Es importante el tratamiento de los síntomas emocionales y conductuales que ya he mencionado anteriormente, utilizando técnicas como la activación conductual o la identificación de pensamientos automáticos negativos a través de un autorregistro para que ellos tengan una visión mucho más realista tanto del futuro como de sí mismos. Otro de nuestros objetivos es la expresión y la validación emocional. En muchas ocasiones lo que ocurre es que las personas como que se lo guardan todo para no provocar malestar en la familia, ¿no? Entonces, desde aquí, pues, utilizamos la terapia como un espacio seguro para que ellos puedan expresar y nosotros validar todas esas emociones a través de la escucha activa. La enfermedad del Parkinson también, como ha comentado Rosa, afecta a la comunicación verbal, a la comunicación emocional y a la comunicación social. Por eso, desde la psicología, trabajamos identificando patrones que puedan ir surgiendo de evitación social, desarrollando habilidades de comunicación asertiva para que nuestros usuarios aprendan a poner límites, a expresar necesidades o incluso a pedir ayuda. Y entrenamos estrategias de afrontamiento para evitar situaciones que se puedan ir dando de incomodidad social. Por ejemplo, tengo mucho temblor en la mano derecha y he dejado de ir a restaurantes con mis amigos porque me incomoda el hecho de que la gente me esté mirando. Pues todas esas situaciones las trabajamos en el ámbito psicológico. Y por último, importante, manejo del estrés. El estrés agrava tanto los síntomas motores como los síntomas no motores de la enfermedad. Por eso, a nivel individual, trabajamos con técnicas de regulación fisiológica y emocional, como pueden ser técnicas de relajación o de respiración, identificando aquellos desencadenantes del estrés para promover la toma de decisiones y la resolución de problemas asociados a esas situaciones, y promovemos también rutinas de autocuidado, como he dicho anteriormente, pues para que ellos se sientan parte activa del tratamiento y se promueva ese autocuidado en el que pueden participar las personas afectadas. Luego, a nivel grupal, consideramos se considera la terapia grupal como un espacio seguro en el que las personas afectadas pues se sienten escuchadas, comprendidas, comparten experiencias con personas que están atravesando una situación similar y esto les ayuda pues a normalizar síntomas, a normalizar emociones, a fomentar de alguna manera también la adherencia a las terapias rehabilitadoras y sobre todo ampliar esa red de apoyo que es tan importante cuando una persona tiene que convivir con una enfermedad neurodegenerativa como es el Parkinson. Aún así, a nivel grupal, nos centramos en la psicoeducación, que se consideraría o se podría considerar el punto de partida de cualquier intervención grupal. Con la psicoeducación lo que intentamos es proporcionar una información clara y sobre todo realista sobre qué es la enfermedad, qué síntomas pueden aparecer durante el desarrollo de la enfermedad, qué tratamientos hay actualmente disponibles o qué se está investigando con respecto a la enfermedad del Parkinson, para intentar que la persona sea capaz de tomar decisiones responsables sobre su salud. También nos centramos en habilidades sociales y talleres de desarrollo psicosocial, donde intentamos trabajar la toma de decisiones, sobre todo a través de la simulación
de situaciones reales, reforzando esa sensación de autoeficacia y control personal. Trabajamos la resolución de problemas a través de estrategias estructuradas de solución de problemas, donde trabajamos la definición del problema, generamos alternativas, evaluamos consecuencias y elegimos la mejor opción, a través también de la cooperación grupal, creando un clima sobre todo de apoyo mutuo. Nos centramos también en la identificación y en la expresión emocional, realizando dinámicas de reconocimiento de emociones, trabajando en la comunicación empática y, sobre todo, también trabajando la validación tanto de emociones positivas como de emociones negativas generadas a nivel grupal. Y, no menos importante, la cohesión grupal. Promover el sentido de pertenencia lo consideramos esencial, es decir, compartir con personas que están viviendo lo mismo que tú y generar un entorno seguro donde todos pues, se puedan sentir comprendidos, evitando el aislamiento social y emocional que en muchas ocasiones va asociado a este tipo de enfermedades. A nivel grupal también trabajamos técnicas de relajación y mindfulness, ayudando a regular tanto la tensión emocional como la tensión corporal. Así, utilizamos entrenamiento, respiración consciente, ejercicios de visualización guiada, prácticas breves de mindfulness y actividades de atención plena grupal para promover esos estados de bienestar y, sobre todo, promover posteriormente, una vez haya acabado el ejercicio, espacios de reflexión para que cada uno pues, compruebe qué técnicas pueden ser más útiles en su día a día. Y hace poco hemos incorporado también la arteterapia, que se considera una herramienta valiosa, sobre todo en el tema de la identificación y de expresión de aquellas emociones, pues que en algunas situaciones resulta un poquito más complicado poner en palabras, ¿no? Entonces, lo que intentamos es pues, fomentar esa expresión emocional, la relajación, la atención plena en la actividad que están realizando. También trabajamos a través de la arteterapia las funciones cognitivas y lo que se hace es proponer unas consignas, como por ejemplo, vamos a representar hoy cómo es nuestra red de apoyo, dando tiempo libre para la creación personal y posteriormente establecer un espacio de puesta en común para que cada persona pueda escuchar a sus compañeros siempre desde la validación y sin emitir ningún tipo de juicio. Obviamente se da mucha más importancia al proceso más que al resultado final, ¿no? Para acabar, me gustaría recalcar una frase de Víctor Frank que dice: cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Me gusta esta frase porque creo que refleja muy bien la resiliencia con la que muchas personas con enfermedades neurodegenerativas, en este caso el Parkinson, tienen la resiliencia con la que afrontan, por así decirlo, las dificultades del día a día. Al fin y al cabo, es una enfermedad neurodegenerativa que les va a acompañar ya por el resto de sus vidas y tienen que buscar estrategias, herramientas, técnicas para superar todos esos desafíos e intentar, dentro de las limitaciones, tener una vida lo más plena posible. Y bueno, al fin y al cabo, creo que al fin y al cabo es lo que intentamos desde la asociación. Y nada, muchas gracias por escucharme. Gracias, Alba. Claramente la salud mental juega un papel importante en este y en otro tipo de trastornos. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer de los asistentes, porque si no hay nadie, yo sí quiero hacer alguna. Bueno, a mí me gustaría saber, cualquiera de vosotros que me contestaréis, siempre hacia dónde vamos. Se escucha, se leen noticias que hay ya tipos de medicaciones, neurotransmisores, técnicas incluso robóticas que han implementado el hecho de una buena mejoría o casi que una paliación del Parkinson. Quiero saber, o me gustaría que me contarais desde la forma profana de preguntarlo, ¿qué sabéis de esto y hacia dónde vamos con este tema?
Perdón, no me daba cuenta de que tenía desactivado el micro. Con permiso de mis compañeros, voy a adelantarme yo a responder. El Parkinson, la mayoría de la gente, especialmente los afectados o los familiares, cuando llegan a la entidad, siempre piensan que no ha evolucionado en absoluto. Nada, dicen, es que esto no avanza, siempre hay mucho descubrimiento de oncológico, de Alzheimer, pero de Parkinson no hay nada. Y yo creo que se equivocan, pero 100%. Solo en estos 20 años, que pueden parecer muchos, pero en realidad son muy pocos, ha evolucionado lo que es la farmacología, lo que es la intervención, lo que es incluso la sintomatología que antes se consideraba y ahora no. O sea, yo recuerdo en el año 2000 cuando ibas a congresos de neurología y te decían, no, nunca jamás el Parkinson cursa con demencia o nunca cursa con deterioro cognitivo, ¿no? Cuando ahora, por ejemplo, es lo primero que te dicen, que efectivamente desde el principio hay una serie de déficits cognitivos que afectan al usuario. O cuando antiguamente la dopamina se tomaba disuelta en líquidos, en un litro de cítrico, como la vitamina C, porque era más efectiva y era lo que se llamaban chupitos. Se iban con sus, como si fueran cantimploras y se iban tomando chupitos poco a poco. Ha evolucionado muchísimo. La calidad de vida de estos enfermos ha mejorado a pasos agigantados. Primero, con la farmacología, que evidentemente sigo diciendo, igual que lo he dicho en la ponencia, que tenemos la levodopa como máxima, pero aparte con las terapias de segunda línea. Antiguamente simplemente era te tomas el fármaco y ya no tienes más solución. Ahora no, ahora se intenta agotar todas las vías posibles de farmacología, luego pasamos a terapias de segunda línea, tenemos las terapias de rescate como pueden ser bueno, pues los pendiapomorfina u otro tipo de fármacos que se colocan debajo de la lengua y son sublinguales, por ejemplo, para evitar los bloqueos. Cuando ya hemos agotado todo, podemos tirar a una estimulación cerebral profunda. Ahora está muy en boga también el tema del IFU. Continuamente se están haciendo avances, continuamente. Y yo creo, seguramente ninguno de los que estemos aquí lo veamos, pero yo creo que no tardando mucho, que es que en realidad hablar de 50 o de 60 años en realidad es muy poco tiempo, yo creo que no tardando mucho se va a poder dar cabida a una solución. El principal problema de la enfermedad es que todavía no se sabe cuál es el origen. Entonces, hasta que eso no se descubra es imposible saber poder poner tratamiento. Sí sabemos un montón de condicionantes, sí sabemos que tiene un componente genético, que no quiere decir que sea hereditario, sí sabemos lo de los factores ambientales, el término de la edad, pero el origen, la causa originaria, ahí falta todavía un poquito, pero yo creo que no falta mucho, ¿eh? Y los avances son muchísimos, muchísimos. Es el quiz de la cuestión, ¿no? Hay muchos trastornos, la etiología, de dónde viene para poder actuar. Sí. Muchas gracias, Rosa, por tu respuesta. Y bueno, doy paso a mi compañera Esther o a mi compañera Yolanda. Gracias, Parkinson Extremadura. Pues yo por mi parte, perdona Yolanda, solamente dar la enhorabuena al compañero Paco por este equipo tan espectacular que tiene trabajando con él, como la Asociación de Parkinson de Extremadura. La verdad, equipazo y muchísimas gracias por colaborar con nosotros, ¿vale? Y ya, hasta ahí puedo leer. He estado mirando el comentario y solamente ha sido, pues bueno, agradecimiento y enhorabuena y felicidades, ¿vale? Gracias a vosotros por contar con nosotros. Y por dar visibilidad, que parece que no, pero por desgracia todavía falta por dar mucha visibilidad, ya no solo a la asociación, sino a la propia enfermedad. Sigue cayendo en muchos mitos y es la gran desconocida, como yo digo. Pues esa es la intención de la jornada, está compartiendo experiencias, así que gracias de nuevo. Pues nada, poco me queda por añadir. Gracias por supuesto, a la asociación, gracias a Paco, que es el que se ha movido y nos ha facilitado el poder tener esta jornada hoy. Gracias a todos los que habéis participado, que mostráis un interés, pues bueno, tanto por el tema como por el estar actualizados. Nos parece que para todos ha sido muy interesante el ver que el compartir y el ver el enfoque desde distintos ámbitos enriquece muchísimo este tipo de jornadas.
Y bueno, invitaros a la próxima. Sabéis que por parte de CSIE no va a quedar y que nosotros vamos a seguir proponiendo nuevas experiencias y nuevos temas a las que por supuesto estáis todos invitados. Así que nada, muchísimas gracias. ¿Vale? Gracias. A vosotros. Venga, hasta luego, gracias.